El cocinero fue despedido por robo, y la dueña de la mansión le hizo una pregunta. La respuesta. Alejandro Sánchez observó el pequeño departamento a su alrededor, sus ojos cansados recorriendo las paredes descascaradas y los muebles gastados. El olor a humedad penetraba sus fosas nasales, recordándole constantemente la situación precaria en la que él y su hija Sofía, de 10 años, se encontraban. El sonido de la lluvia contra la ventana agrietada resonaba por la habitación, creando una sinfonía melancólica que parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo de Alejandro. Sentado en la mesa de la cocina, hojeaba frenéticamente las páginas del periódico local, buscando desesperadamente cualquier oportunidad de empleo que pudiera cambiar su suerte. Sus dedos callosos, marcados por años de arduo trabajo, temblaban ligeramente mientras volteaba las páginas amarillentas. Sofía, sentada en el suelo cerca de los pies de su padre, jugaba silenciosamente con su única muñeca, un recuerdo de tiempos mejores. Sus grandes ojos castaños ocasionalmente se levantaban para observar a su padre, captando la tensión en sus hombros y la preocupación en su rostro. «¿Papá?», llamó suavemente, su voz rompiendo el silencio opresivo del departamento. Alejandro bajó el periódico, forzando una sonrisa en su rostro cansado. «¿Sí, mi amor?» «¿Crees que mamá nos está observando desde arriba?», preguntó Sofía, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y tristeza. El corazón de Alejandro se encogió. Hacía 3 años que su esposa, Mariana, los había dejado, víctima de una enfermedad cruel e implacable. Desde entonces, luchaba por mantener la cabeza a flote, equilibrándose precariamente entre empleos temporales y la crianza de Sofía. «Estoy seguro de que sí, cariño», respondió, extendiendo la mano para acariciar el cabello de su hija. «Ella siempre estará con nosotros, protegiéndonos y guiándonos». Sofía asintió, pareciendo encontrar consuelo en las palabras de su padre. Alejandro volvió su atención al periódico, determinado a encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera traer un cambio positivo a sus vidas. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en un pequeño anuncio en la esquina de la página. «Se busca cocinero experimentado para mansión particular. Excelente salario y alojamiento incluido. Contactar a Elena Morales». El corazón de Alejandro se aceleró. Siempre había tenido un talento natural para la cocina, heredado de su abuela, quien lo había criado después de ser adoptado siendo un bebé. Aunque nunca había trabajado profesionalmente como cocinero, sus habilidades en la cocina eran incomparables. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Con manos temblorosas, Alejandro tomó el teléfono y marcó el número listado en el anuncio. Después de algunos tonos, una voz suave y elegante contestó: «Residencia Morales. ¿Con quién hablo?». Alejandro respiró profundo, reuniendo todo su coraje. «Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sánchez. Estoy llamando respecto al anuncio para el puesto de cocinero». Hubo una breve pausa del otro lado de la línea antes de que la voz respondiera: «Ah, sí, el anuncio. ¿Tiene experiencia en cocina profesional, señor Sánchez?». Alejandro dudó por un momento, sabiendo que su respuesta podría costarle la oportunidad, pero algo dentro de él lo impulsó a ser honesto. «Para ser sincero, señora, no tengo experiencia profesional, pero puedo garantizar que mi pasión por la cocina y mi habilidad compensan esa falta. Si me da una oportunidad, prometo que no se arrepentirá». Hubo otro momento de silencio, y Alejandro contuvo la respiración, temiendo haber perdido su oportunidad. «Interesante», la voz finalmente respondió con un tono que Alejandro no pudo descifrar. «Sabe, señor Sánchez, hay algo en su voz que me intriga. ¿Qué le parece venir a la mansión mañana para una entrevista y una prueba práctica? Digamos, a las 10 de la mañana». Alejandro apenas podía creer lo que estaba escuchando. «Sí, claro. Estaré ahí sin falta. Muchas gracias por la oportunidad, señora Morales». «Elena», la voz corrigió suavemente. «Puede llamarme Elena. Hasta mañana, señor Sánchez». Con manos temblorosas, Alejandro colgó el teléfono, una mezcla de emoción y nerviosismo recorriendo su cuerpo. Se volvió hacia Sofía, que lo observaba con curiosidad. «Sofía, mi amor,
Creo que las cosas pueden estar a punto de cambiar para nosotros, dijo, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó antes del amanecer, su estómago revuelto de ansiedad. Preparó un desayuno sencillo para Sofía y la dejó al cuidado de su vecina, doña Carmen, una señora mayor que siempre se ofrecía a ayudar, vistiendo su mejor conjunto de ropa, una camisa blanca ligeramente amarillenta y pantalones negros un poco descoloridos. Alejandro tomó el autobús hacia la dirección proporcionada. A medida que se alejaba del centro de la ciudad, las calles se volvían más anchas y arboladas, las casas cada vez más grandes e imponentes. Finalmente, el autobús se detuvo frente a un enorme portón de hierro forjado. Alejandro bajó, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Frente a él se alzaba una mansión majestuosa, sus paredes de piedra clara reluciendo bajo el sol de la mañana. Jardines meticulosamente cuidados se extendían en todas direcciones, salpicados de fuentes y estatuas. Con las piernas temblorosas, Alejandro se acercó al interfono al lado del portón y anunció su llegada. Segundos después, el portón se abrió con un zumbido suave, permitiendo su entrada. Mientras caminaba por la larga alameda que llevaba a la mansión, Alejandro no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Aquel mundo de riqueza y opulencia era tan distante de todo lo que conocía. Por un momento la duda lo asaltó. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo podía esperar encajar en este ambiente? Antes de que pudiera reconsiderar su decisión, la imponente puerta principal se abrió, revelando a una mujer elegante en sus 50 años. Su cabello gris estaba impecablemente arreglado, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que inmediatamente capturó la atención de Alejandro. «Señor, Sánchez, supongo», dijo, extendiendo la mano en un gesto de bienvenida. «Soy Elena Morales. Por favor, pase». Alejandro estrechó su mano, notando inmediatamente la suavidad de su piel en contraste con sus propias manos callosas. «Es un placer conocerla, señora Morales. Gracias por recibirme». Elena lo condujo al interior de la mansión, y Alejandro se encontró en un vestíbulo magnífico, con un piso de mármol reluciente y una inmensa lámpara de cristal colgando del alto techo. Las paredes estaban adornadas con pinturas que parecían valer más que todo lo que él poseía. «Venga conmigo a la cocina», dijo Elena, guiándolo a través de pasillos lujosamente decorados. «Creo que es el lugar más apropiado para nuestra entrevista. ¿No le parece?» Alejandro asintió siguiéndola en silencio. Cuando finalmente llegaron a la cocina, se quedó momentáneamente sin palabras. El espacio era enorme, equipado con los electrodomésticos más modernos y utensilios que solo había visto en revistas de cocina. Elena hizo un gesto para que se sentara en uno de los taburetes altos alrededor de una isla central. «Entonces, señor Sánchez, cuénteme sobre su experiencia culinaria». Alejandro respiró profundo, decidiendo una vez más optar por la honestidad. «Como mencioné por teléfono, no tengo experiencia profesional. Fui criado por mi abuela, que era una cocinera increíble. Ella me enseñó todo lo que sé sobre cocina. Cocinar siempre ha sido mi pasión, mi refugio. En los últimos años, ha sido lo que me mantiene cuerdo y capaz de cuidar a mi hija». Elena lo observaba atentamente, sus ojos verdes pareciendo penetrar su alma. «¿Y por qué decidió postularse para este trabajo ahora?» Alejandro dudó por un momento antes de responder. «La verdad, señora Morales, es que estoy desesperado. Soy padre soltero, mi esposa falleció hace 3 años. Desde entonces, he luchado para mantener a mi hija con trabajos temporales. Este empleo, bueno, podría cambiar nuestras vidas». Un silencio siguió a su confesión. Alejandro temió haber dicho demasiado, haberse expuesto de manera inadecuada, pero entonces, para su sorpresa, vio algo brillar en los ojos de Elena. Sería compasión. «Aprecio su honestidad, señor Sánchez», finalmente dijo. «Es una cualidad rara y valiosa. Ahora, ¿qué tal si me muestra lo que sabe hacer en la cocina?» Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. Alejandro se movió por la cocina con una gracia y confianza que sorprendieron incluso a él mismo. Sus manos parecían tener vida propia mientras cortaban,
sazonaban y cocinaban. El aroma de especias y hierbas frescas llenó el aire, y Alejandro se sintió verdaderamente vivo por primera vez en años. Cuando finalmente presentó el plato a Elena, un risotto de hongos silvestres con notas de trufa y un toque de vino blanco, esperó ansiosamente su reacción. Elena se llevó un bocado a la boca, cerrando los ojos al saborear. Cuando los abrió de nuevo, había un brillo de sorpresa y placer en su mirada. «Esto es extraordinario, señor Sánchez, verdaderamente extraordinario». El corazón de Alejandro se llenó de orgullo y alivio. «Gracias, señora Morales. Me alegro de que le haya gustado». Elena dejó el tenedor a un lado y lo miró con una expresión seria. «Señor Sánchez, voy a ser directa. Su falta de experiencia profesional debería hacerme dudar. Sin embargo, hay algo en usted, una pasión, un talento natural que no puedo ignorar. Además, siento que el universo lo trajo aquí por alguna razón. Estoy dispuesta a ofrecerle el empleo con un periodo de prueba de 3 meses. ¿Qué me dice?» Alejandro apenas podía creer lo que estaba escuchando. Lágrimas de alivio y gratitud comenzaron a formarse en sus ojos. «Yo no sé qué decir, señora Morales. Gracias, prometo que no se arrepentirá». Elena sonrió, un gesto que iluminó todo su rostro. «Estoy segura de que no, señor Sánchez. Bienvenido a la mansión Morales». En los días que siguieron, Alejandro se mudó con Sofía al pequeño departamento anexo a la mansión, destinado a los empleados. Para Sofía, era como entrar en un cuento de hadas. Sus ojos brillaban de emoción mientras exploraba los vastos jardines y los pasillos de la mansión. Alejandro, por su parte, se sumergió de lleno en su nuevo trabajo. Se despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno. Pasaba el día planeando y ejecutando almuerzos y cenas elaboradas, y a menudo trabajaba hasta tarde en la noche, perfeccionando recetas y experimentando con nuevas combinaciones de sabores. Sin embargo, no todo era color de rosa. Alejandro pronto se dio cuenta de que su llegada no había sido bien recibida por todos en la mansión. Miradas desconfiadas y murmullos en los rincones lo seguían por donde quiera que fuera. El mayordomo, un hombre austero llamado Jerónimo, parecía particularmente incómodo con su presencia. «No entiendo por qué la señora Morales insiste en traer gente de fuera». Alejandro lo oyó murmurar a una de las empleadas cierto día. «Especialmente alguien sin experiencia. Debe haber algo mal con él». Las palabras dolieron, pero Alejandro estaba determinado a demostrar su valía. Día tras día se esforzaba por superar las expectativas, creando platos que no solo alimentaban el cuerpo, sino que también tocaban el alma. Elena, por su parte, parecía cada vez más encantada con Alejandro. A menudo aparecía en la cocina para conversar con él mientras trabajaba, sus ojos brillando de curiosidad y algo más que Alejandro no podía identificar. «¿Sabe, Alejandro?», dijo una tarde mientras lo observaba preparar una salsa. «Hay algo en usted que me intriga. Es como si lo conociera de algún lado, aunque sé que eso es imposible». Alejandro sonrió removiendo la salsa con cuidado. «Tal vez nos conocimos en otra vida, señora Morales». Elena rió, un sonido melodioso que resonó por la cocina. «Tal vez, Alejandro, tal vez». A medida que los días se convertían en semanas, Alejandro comenzó a sentirse más en casa en la mansión. Sofía se había adaptado bien a la nueva escuela y hacía amistad con los hijos de otros empleados. Las comidas que preparaba eran cada vez más elogiadas, no solo por Elena, sino también por los frecuentes invitados de la mansión. Fue durante una de esas cenas que Alejandro conoció a Ricardo, el esposo de Elena. A diferencia de su esposa, Ricardo era un hombre de pocas palabras y mirada fría. Sus ojos grises parecían evaluar a Alejandro de arriba abajo, como si buscaran fallos. «Así que tú eres el nuevo cocinero», dijo Ricardo, su voz tan fría como su mirada. «Elena ha estado hablando mucho de ti». Alejandro se inclinó respe. Claude's response was limited as it hit the maximum length allowed at this time. Continuar. Alejandro se inclinó respetuosamente. «Es un placer conocerlo, señor Morales. Espero que esté disfrutando de las comidas». Ricardo se encogió de hombros, un gesto que de alguna manera logró transmitir tanto indiferencia como desdén. «Son adecuadas».
El comentario hizo que el estómago de Alejandro se contrajera, pero mantuvo una sonrisa educada en su rostro. Me alegro de escuchar eso, señor. Si hay algo específico que le gustaría ver en el menú, por favor, no dude en informarme. Ricardo lo ignoró, volviéndose para conversar con otro invitado. Alejandro regresó a la cocina, sintiendo el peso de la mirada de Ricardo en su espalda. En las semanas siguientes, Alejandro notó un cambio sutil en la atmósfera de la mansión. Las miradas desconfiadas de los otros empleados comenzaron a suavizarse, reemplazadas por expresiones de respeto reluctante. Sus platos eran cada vez más elogiados, e incluso el austero Jerónimo ocasionalmente ofrecía un gesto de aprobación. Sin embargo, a medida que su posición en la mansión se solidificaba, Alejandro no pudo dejar de notar la creciente tensión entre Elena y Ricardo. Los dos raramente eran vistos juntos, y cuando estaban en la misma habitación, el aire parecía cargado de hostilidad mal disimulada. Una noche, mientras Alejandro trabajaba tarde en la cocina, experimentando con una nueva receta de postre, escuchó voces alteradas, provenientes del estudio cercano. Reconoció inmediatamente las voces de Elena y Ricardo. «Estás obsesionada con él, Elena», tronó la voz de Ricardo. «Apenas puedo reconocer a mi propia esposa». «No seas ridículo, Ricardo», respondió Elena, su voz tensa de ira contenida. «Alejandro es un empleado talentoso, nada más». «¿Un empleado?». Ricardo rió amargamente. «¿Así es como lo ves? Entonces, ¿por qué pasas tanto tiempo en la cocina? ¿Por qué tus ojos brillan cada vez que él entra en la habitación?». Alejandro se congeló, el cucharón suspendido en el aire. Sabía que no debería estar escuchando, pero parecía incapaz de moverse. «Basta, Ricardo», exclamó Elena. «Tus acusaciones son infundadas y ofensivas. Alejandro ha traído vida nueva a esta casa, algo que tú claramente no puedes apreciar». El sonido de pasos furiosos resonó por el pasillo, seguido por el violento cierre de una puerta. Alejandro rápidamente volvió su atención a la olla frente a él, su corazón latiendo aceleradamente en su pecho. En los días que siguieron, Alejandro no pudo dejar de notar las miradas cada vez más hostiles que Ricardo le lanzaba. El hombre parecía estar siempre cerca, observando cada movimiento de Alejandro con ojos entrecerrados y desconfiados. Una tarde, mientras Alejandro preparaba la cena, Ricardo entró en la cocina, su rostro una máscara de falsa cordialidad. «Alejandro», dijo, su voz suave como el terciopelo, «¿puedo hablar contigo un momento?». Alejandro asintió limpiándose las manos en su delantal. «Claro, señor Morales, ¿en qué puedo ayudarlo?». Ricardo se acercó, sus ojos grises fríos como el acero. «¿Sabes, Alejandro? He notado cómo tú y mi esposa parecen cercanos». Alejandro sintió que su estómago se contraía. «Señor Morales, le aseguro que mi relación con la señora Morales es estrictamente profesional». Ricardo sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «Claro, claro, pero sabes cómo pueden parecer las cosas, ¿no? Un joven atractivo como tú pasando tanto tiempo con una mujer mayor y rica». «Señor Morales», comenzó Alejandro, su voz firme a pesar del nerviosismo que sentía. «Respeto mucho a la señora Morales y estoy agradecido por la oportunidad que me ha dado. Jamás haría algo para comprometer eso o para faltarle el respeto a usted». Ricardo lo observó por un largo momento antes de asentir lentamente. «Me alegra oír eso, Alejandro. Solo espero que recuerdes cuál es tu lugar en esta casa». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Alejandro con una sensación de incomodidad que no podía sacudirse. Las semanas siguientes fueron tensas. Alejandro sentía los ojos de Ricardo constantemente sobre él, observando cada interacción que tenía con Elena. El ambiente en la mansión, que antes parecía estar volviéndose más acogedor, ahora estaba cargado de una tensión palpable. Fue en este clima de desconfianza que los eventos tomaron un giro inesperado. Una mañana, Alejandro llegó a la cocina para encontrarla en completo caos. Los cajones estaban abiertos, utensilios esparcidos por el suelo, y en el centro de todo, la caja fuerte donde Elena guardaba las joyas de la familia estaba abierta y vacía. El pánico se apoderó de Alejandro.
Corrió a llamar a Elena, su corazón latiendo furiosamente en su pecho. Cuando ella llegó, seguida de cerca por Ricardo, sus ojos se agrandaron de shock al ver la escena. «Dios mío», susurró llevándose la mano a la boca. Las joyas eran herencia de familia. Ricardo inmediatamente se volvió hacia Alejandro, sus ojos chispeando de ira. Tú eres el responsable de esto». Alejandro retrocedió, conmocionado por la acusación. «Yo, señor Morales, jamás haría algo así». Elena parecía dividida, sus ojos moviéndose entre Alejandro y la caja fuerte vacía. «Alejandro, tienes que entender cómo se ve esto». «Señora Morales, por favor», suplicó Alejandro, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Yo no hice esto. Nunca traicionaría su confianza de esa manera». Ricardo bufó con desdén. «Confiar en ti fue el primer error de Elena. Voy a llamar a la policía de inmediato». Las horas siguientes pasaron en un borrón para Alejandro. La policía llegó haciendo preguntas y revisando su pequeño departamento en busca de evidencia. Sofía observaba todo con ojos abiertos de miedo, aferrada a la pierna de su padre. Al final del día, aunque no se había encontrado evidencia concreta, la sospecha pesaba fuertemente sobre Alejandro. Elena, con el rostro pálido y los ojos llenos de duda, le pidió que dejara la mansión hasta que la situación se aclarara. Con el corazón pesado, Alejandro reunió sus pocas pertenencias y a Sofía, dejando atrás lo que pensaba que era el comienzo de una nueva vida. Mientras caminaban fuera de los portones de la mansión, no pudo evitar mirar hacia atrás, viendo a Elena parada en la puerta, su rostro una máscara de tristeza y confusión. «Papá», susurró Sofía apretando su mano. «¿A dónde vamos ahora?» Alejandro tragó el nudo en su garganta, forzando una sonrisa para su hija. «No te preocupes, cariño, estaremos bien. Siempre lo estamos, ¿no?» Pero mientras caminaban por la calle, Alejandro no pudo evitar el peso aplastante de la injusticia y la incertidumbre que pesaba sobre sus hombros. Todo por lo que había trabajado tan duro, todos los sueños que comenzaban a hacerse realidad, le habían sido arrebatados en un instante. En los días que siguieron, Alejandro luchó por mantener viva la esperanza. Él y Sofía volvieron a su antiguo departamento, que ahora parecía aún más pequeño y desolado que antes. Alejandro intentó encontrar trabajo, pero las noticias de su supuesta transgresión parecían haberlo precedido. Las puertas se cerraban antes de que pudiera explicar su situación. Fue durante este sombrío periodo que Alejandro conoció a Marco, un detective privado que frecuentaba el pequeño café donde Alejandro había conseguido un empleo temporal como mesero. Marco era un hombre de mediana edad, con ojos perspicaces que parecían ver a través de las personas. Notó la tristeza en los ojos de Alejandro y después de algunas conversaciones casuales, logró que Alejandro compartiera su historia. «Esto no tiene sentido», dijo Marco, frunciendo el ceño después de escuchar el relato de Alejandro. «Si realmente hubieras robado las joyas, ¿por qué seguirías trabajando allí? ¿Y dónde estarían las joyas ahora?» Alejandro se encogió de hombros, sintiéndose derrotado. «No lo sé. Todo lo que sé es que perdí el mejor trabajo que he tenido y que mi hija está sufriendo por eso». Marco lo observó por un largo momento antes de hablar de nuevo. «Mira, normalmente no hago esto, pero tu historia me intrigó. ¿Qué tal si echo un vistazo a tu caso? Pro bono, por supuesto». Alejandro lo miró sorprendido. «¿Harías eso? ¿Pero por qué?» Marco sonrió, un brillo de determinación en sus ojos. «Digamos que tengo debilidad por los enigmas, y algo me dice que hay más en esta historia de lo que parece». Con una mezcla de esperanza y escepticismo, Alejandro aceptó la oferta de Marco. En los días que siguieron, el detective se sumergió profundamente en la investigación, escudriñando el pasado de todos los involucrados y reexaminando cada detalle del incidente. Mientras tanto, en la mansión Morales, Elena luchaba con sus propios demonios. La ausencia de Alejandro había dejado un vacío que no podía explicar. Las comidas, antes momentos de placer y descubrimiento, ahora parecían insípidas y sin vida. Ricardo, por otro lado, parecía más relajado que nunca. Pasaba más tiempo en casa, siempre solícito y atento con Elena. Sin embargo, había momentos en que ella lo sorprendía observándola con una mirada calculadora que la hacía sentir incómoda.
Una noche, mientras Elena estaba en su estudio revisando algunos documentos, encontró algo extraño. Era una factura de una joyería de lujo, fechada apenas unos días después del supuesto robo. Al principio, no le dio mucha importancia, asumiendo que era solo otra de las muchas compras de Ricardo, pero algo la inquietó. ¿Por qué Ricardo compraría joyas tan poco tiempo después de perder piezas de valor incalculable? Intrigada, Elena comenzó a hurgar más profundo, encontrando más facturas y documentos que no tenían sentido. Fue en ese momento que Marco entró en escena. El detective había logrado rastrear una serie de transacciones sospechosas vinculadas a Ricardo. Presentó sus descubrimientos a Elena, quien quedó conmocionada por las implicaciones. «Señora Morales», dijo Marco suavemente, «creo que su esposo podría estar involucrado en algo mucho más grande que un simple robo de joyas». Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Ricardo haría esto? Marco suspiró. Por lo que he podido descubrir, el señor Morales está involucrado en algunos negocios bastante cuestionables. El robo de las joyas parece haber sido una forma de levantar fondos rápidamente, además de servir como distracción para sus otras actividades. Elena se hundió en su silla, sintiéndose traicionada y tonta. ¿Y Alejandro? ¿Es realmente inocente? Marco asintió. Completamente. De hecho, creo que el señor Sánchez fue elegido como chivo expiatorio precisamente por su cercanía con usted. El señor Morales vio en él una amenaza y una oportunidad perfecta. En los días que siguieron, Elena trabajó en estrecha colaboración con Marco para reunir todas las pruebas necesarias. Cuando finalmente confrontó a Ricardo, él inicialmente intentó negarlo todo. Pero ante las pruebas irrefutables, acabó confesando sus crímenes. La policía fue llamada y Ricardo fue llevado bajo custodia. Elena, aunque devastada por la traición, sintió un extraño sentido de alivio. Era como si un peso, que ni siquiera sabía que llevaba, hubiera sido finalmente removido. Con la verdad revelada, el siguiente paso de Elena fue claro. Necesitaba hacer las paces con Alejandro. Acompañada por Marco, Elena fue al pequeño departamento donde Alejandro y Sofía ahora vivían. Cuando Alejandro abrió la puerta, sus ojos se agrandaron de sorpresa. «¿Señora Morales? ¿Qué hace aquí?» Elena sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Alejandro, vine a pedirte disculpas. Cometí un error terrible al dudar de ti». En los minutos siguientes, Elena explicó todo lo que había sucedido. Alejandro escuchó en silencio, su expresión una mezcla de shock y alivio. «Alejandro», dijo Elena, su voz quebrada por la emoción, «entendería si no quisieras tener nada más que ver conmigo o con la mansión, pero me gustaría ofrecerte tu trabajo de vuelta. De hecho, me gustaría ofrecerte más que eso». Alejandro la miró confundido. «¿Qué quiere decir?» Elena respiró hondo. «Durante toda esta situación, me di cuenta de lo importante que te has vuelto para mí. No solo como un empleado talentoso, sino como familia». Fue en ese momento que Marco intervino, aclarándose la garganta nerviosamente. «En realidad, hay una cosa más que descubrí durante mi investigación, algo que creo que ambos necesitan saber». Elena y Alejandro se volvieron hacia él, curiosos. Marco continuó. «Durante mi investigación, tuve que hurgar en el pasado de todos los involucrados. Y en el proceso descubrí algo sorprendente sobre ti, Alejandro». Alejandro frunció el ceño. «¿Sobre mí? ¿Qué podría ser?» Marco miró de Alejandro a Elena, su expresión seria. «Alejandro, fuiste adoptado cuando eras bebé, ¿correcto?» Alejandro asintió, aún confundido. «Sí, mi abuela me crió. Siempre me dijo que mis padres biológicos no podían cuidarme». Elena sintió que su corazón se aceleraba, una súbita sospecha tomando forma en su mente. Marco respiró profundo antes de continuar. «Bien, logré rastrear a tus padres biológicos. Elena, ¿recuerdas a un hombre llamado Gabriel Núñez?» Elena palideció, sus manos empezando a temblar. «¿Gabriel? Pero, ¿cómo sabes de él?» «Gabriel Núñez era el padre biológico de Alejandro», dijo Marco suavemente. «Y usted, Elena, es su madre biológica». La revelación cayó como una bomba en el pequeño departamento.
Alejandro se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared para mantenerse de pie. Elena se llevó las manos a la boca, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puede ser», susurró Alejandro. «¿Cómo es esto posible?» Elena, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. «Gabriel y yo nos enamoramos cuando éramos jóvenes, pero nuestras familias no lo aprobaban. Nos forzaron a separarnos. Yo nunca supe que estaba embarazada. Cuando lo descubrí ya era demasiado tarde. Me dijeron que el bebé no había sobrevivido». Alejandro sintió como si el mundo estuviera girando a su alrededor. Toda su vida, todas las coincidencias que lo llevaron hasta ese momento, de repente tenían un extraño sentido. Sofía, que había estado callada hasta entonces, se acercó tímidamente. «¿Papá? ¿Eso significa que la señora Morales es mi abuela?» La pregunta inocente de Sofía rompió la tensión en el aire. Elena soltó una risa entrecortada por el llanto, extendiendo los brazos hacia la niña. «Sí, cariño, parece que soy tu abuela». Alejandro observó aún aturdido mientras Elena abrazaba a Sofía. Su mente estaba en torbellino, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. Por un lado, sentía una mezcla de shock e incredulidad. Por otro, una extraña sensación de que las piezas de un rompecabezas finalmente encajaban. «Siempre sentí una conexión inexplicable contigo, Alejandro», dijo Elena suavemente, aún sosteniendo a Sofía, «desde el momento en que escuché tu voz por teléfono. Ahora entiendo por qué». Alejandro tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Yo no sé qué decir. Toda mi vida me pregunté sobre mis padres biológicos y ahora...» Elena se levantó, acercándose a él con vacilación. «Alejandro, sé que esto es una sorpresa enorme y entendería si necesitaras tiempo para procesarlo todo, pero quiero que sepas que, si me lo permites, me gustaría mucho ser parte de tu vida, de la vida de ambos». Alejandro miró a Sofía, que observaba la escena con ojos grandes y curiosos. Pensó en todas las noches en que había deseado poder darle una familia completa a su hija, en todas las veces que sintió la falta de tener una madre que lo guiara. Lentamente, extendió la mano hacia Elena. Creo que me gustaría eso». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena mientras tomaba la mano de Alejandro. En un impulso, lo atrajo hacia un abrazo, y Alejandro se encontró envuelto en el tipo de abrazo maternal que nunca había experimentado antes. Marco observaba la escena con una sonrisa satisfecha. «Bueno, parece que mi trabajo aquí está hecho. Los dejaré para que puedan hablar y conocerse mejor». Después de la partida de Marco, Alejandro, Elena y Sofía se sentaron en la pequeña sala del departamento. Había tanto que decir, tantas preguntas que hacer, que por un momento nadie supo por dónde empezar. Fue Sofía quien rompió el silencio. «Entonces, abuela, ¿significa esto que volveremos a vivir en la mansión?» Elena rió, mirando a Alejandro en busca de aprobación. «Bueno, eso depende de tu padre, pero me encantaría tenerlos a los dos de vuelta». Alejandro respiró profundo, sintiendo el peso de la decisión. «No lo sé, Elena. Todo esto es tan repentino». Y después de todo lo que pasó, Elena asintió comprensiva. «Lo entiendo, Alejandro, y no quiero presionarte, pero quiero que sepas que independientemente de dónde elijas vivir, mi puerta siempre estará abierta para ustedes». En los días que siguieron, Alejandro y Elena pasaron mucho tiempo juntos, hablando sobre el pasado, compartiendo historias y construyendo lentamente una relación que trascendía la de empleador y empleado. Elena le contó a Alejandro sobre su romance con Gabriel, sobre cómo fueron separados y cómo nunca superó completamente la pérdida. Alejandro, por su parte, compartió historias de su infancia con la abuela adoptiva, de cómo ella le enseñó a cocinar y cómo ese conocimiento siempre lo hizo sentir una conexión con sus raíces desconocidas. Gradualmente, la idea de regresar a la mansión comenzó a parecer menos intimidante para Alejandro. Veía cómo Sofía se iluminaba en presencia de Elena, cómo su hija finalmente tenía la figura de una abuela en su vida. Finalmente, después de 2 semanas de reflexión, Alejandro tomó su decisión. «Elena», dijo una tarde, mientras los tres paseaban por los jardines de la mansión,
A Sofía y a mí nos gustaría aceptar tu oferta. Si aún está en pie, nos gustaría volver a la mansión. El rostro de Elena se iluminó con una sonrisa radiante. Oh, Alejandro, nada me haría más feliz. En los meses que siguieron, la vida en la mansión Morales pasó por una transformación completa. El ambiente antes tenso y formal dio paso a una atmósfera de calidez y afecto familiar. Alejandro retomó su papel en la cocina, pero ahora no solo como un empleado, sino como parte integral de la familia. Elena, libre de la sombra de su infeliz matrimonio con Ricardo, floreció. Pasaba horas en la cocina con Alejandro, aprendiendo recetas y compartiendo historias. Con Sofía, descubrió las alegrías de ser abuela, llevando a la niña de paseo, ayudándola con la tarea y mimándola con todo el amor que había guardado durante tantos años. La historia de Alejandro y Elena pronto se extendió por la ciudad, capturando la imaginación del público. Muchos se conmovieron con la idea de madre e hijo, separados durante décadas, solo para ser reunidos por un golpe del destino. Fue durante este período que Elena tuvo una idea que cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de muchos otros. Alejandro, dijo una noche, mientras saboreaban una de sus creaciones culinarias, he estado pensando, esta mansión es demasiado grande para solo nosotros tres. ¿Qué te parece si transformamos parte de ella en un restaurante escuela? Alejandro la miró, intrigado. ¿Un restaurante escuela? Elena asintió emocionada. Sí, podríamos ofrecer cursos de cocina para jóvenes desfavorecidos, darles la oportunidad de aprender un oficio y al mismo tiempo abriríamos un restaurante donde podrían practicar y ganar experiencia real. La idea capturó inmediatamente la imaginación de Alejandro. Pensó en cómo su propia vida había cambiado gracias a la oportunidad que Elena le había dado. La posibilidad de ofrecer eso a otros jóvenes era increíblemente atractiva. Creo que es una idea maravillosa, dijo sonriendo, pero será una gran empresa. Elena rió. Bueno, ahora tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Y juntos, estoy segura de que podemos lograr cualquier cosa. En los meses siguientes, la mansión Morales se transformó en un sitio de construcción. Un ala entera fue remodelada para albergar cocinas de entrenamiento y un elegante comedor. Alejandro supervisó cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto. Cuando las puertas del restaurante escuela finalmente se abrieron, fue un éxito instantáneo. Jóvenes de toda la ciudad se inscribieron en los cursos, ansiosos por la oportunidad de aprender del ahora famoso chef Alejandro Sánchez. El restaurante rápidamente se convirtió en uno de los más populares de la ciudad, con clientes haciendo fila para probar los platos preparados por los estudiantes bajo la atenta supervisión de Alejandro. Elena, por su parte, asumió el papel de mentora para los jóvenes estudiantes, compartiendo no solo conocimientos culinarios, sino también lecciones de vida y negocios. Encontró una nueva pasión en ayudar a estos jóvenes a descubrir sus talentos y construir un futuro mejor para sí mismos. Sofía creció en este ambiente de creatividad y compasión, desarrollando su propio amor por la cocina y el servicio comunitario. Se convirtió en una presencia constante en el restaurante escuela, ayudando donde podía e inspirando a los estudiantes con su energía y entusiasmo. Pasaron los años, y la reputación del restaurante escuela Morales creció más allá de las fronteras de la ciudad. Chefs renombrados de todo el país visitaban para dar conferencias y talleres, atraídos por la atmósfera única de aprendizaje e innovación. Alejandro, ahora un chef celebrado y respetado, nunca olvidó sus humildes raíces. Se aseguraba de pasar tiempo con cada clase de nuevos estudiantes, compartiendo su historia y alentándolos a perseguir sus sueños, sin importar cuán imposibles parecieran. Elena, aunque envejecida, mantenía el mismo brillo en los ojos que había cautivado el corazón de Alejandro aquel primer día en la cocina de la mansión. Era una presencia constante en el restaurante, saludando a los clientes y ofreciendo palabras de aliento a los estudiantes. Sofía, ahora una joven mujer, se había convertido en una talentosa chef por derecho propio. Trabajaba junto a su padre en la cocina, aportando su propia creatividad y pasión a los platos que servían.
Una noche, mientras la familia se reunía para una cena privada después del cierre del restaurante, Alejandro miró alrededor de la mesa y sintió una ola de gratitud envolverlo. Allí estaban las dos mujeres más importantes de su vida, su madre y su hija, junto con los jóvenes chefs que se habían convertido en parte de su familia extendida. «¿Saben?», dijo, levantando su copa en un brindis. «Hubo un tiempo en que pensé que nunca tendría una familia de verdad, y ahora, mírennos, no solo nos tenemos los unos a los otros, sino que hemos creado algo que está cambiando vidas». Elena sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Es increíble cómo la vida puede sorprendernos, ¿no? ¿Quién diría que una decisión impulsiva de contratar a un cocinero sin experiencia nos llevaría a todo esto? Sofía rió. «Bueno, yo siempre supe que papá era especial. Desde que éramos solo nosotros dos en ese departamento diminuto, sabía que estaba destinado a grandes cosas». Alejandro sonrió a su hija, sintiendo una oleada de orgullo. «Y tú, mi querida, siempre has sido mi mayor inspiración. Todo lo que he hecho ha sido por ti». Uno de los jóvenes chefs, Miguel, que se había unido a ellos para la cena, levantó su copa. «Y nosotros estamos agradecidos por eso, chef Alejandro. Lo que usted y doña Elena han creado aquí ha cambiado nuestras vidas. Nos ha dado esperanza y un futuro». Elena extendió la mano apretando suavemente la de Miguel. «Ustedes, mis queridos, son el verdadero tesoro de esta casa. Cada uno de ustedes aporta algo único y especial a nuestra cocina y a nuestras vidas». La cena continuó, llena de risas, historias y, por supuesto, comida deliciosa. Mientras la noche avanzaba, Alejandro no pudo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que lo había llevado hasta allí. Recordó los días difíciles después de la muerte de su esposa, cuando apenas podía poner comida en la mesa para Sofía. Recordó la sensación de desesperación al ver el anuncio de trabajo en la mansión Morales y el nerviosismo que sintió al llamar a Elena por primera vez. Pensó en las semanas de incertidumbre después de ser acusado injustamente de robo y en la impactante revelación de su verdadera relación con Elena. Cada momento, cada desafío, cada alegría y tristeza se habían combinado para crear la extraordinaria vida que ahora vivía. Mientras observaba a las personas a su alrededor, su familia de sangre y su familia elegida, Alejandro sintió una profunda sensación de paz y realización. Había encontrado su lugar en el mundo, no solo como chef, sino como padre, hijo y mentor. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó temprano, como siempre lo hacía. Caminó por los silenciosos pasillos de la mansión, dirigiéndose a la cocina. Al entrar, fue recibido por el familiar aroma de café recién hecho. Para su sorpresa, Elena ya estaba allí, sentada en la isla de la cocina con una taza humeante entre las manos. «Buenos días, mamá», dijo Alejandro, aún saboreando la novedad de poder usar esa palabra. Elena sonrió, sus ojos brillando con el mismo calor de siempre. «Buenos días, hijo mío. No pude dormir mucho, he estado pensando». Alejandro se sirvió una taza de café y se sentó a su lado. «¿Pensando en qué?» «En lo bendecidos que somos», respondió Elena suavemente, «y en cómo podemos compartir esa bendición aún más». Alejandro inclinó la cabeza curioso. «¿Qué tienes en mente?» Elena dejó su taza sobre la encimera, sus ojos brillando con entusiasmo. «He estado pensando en expandir nuestro programa, no solo para jóvenes chefs, sino para personas de todas las edades que necesitan una segunda oportunidad en la vida». Alejandro asintió, comenzando a entender a dónde quería llegar. «¿Te refieres a personas que han perdido sus empleos o que están tratando de empezar de nuevo?» «Exactamente», confirmó Elena. «Podríamos ofrecer capacitación no solo en cocina, sino en todos los aspectos de la administración de un restaurante». Claude's response was limited as it hit the maximum length allowed at this time. Continuar. «Exactamente», confirmó Elena. «Podríamos ofrecer capacitación no solo en cocina, sino en todos los aspectos de la administración de un restaurante. Meseros, gerentes, sommeliers. Podríamos crear un programa completo de hospitalidad». Alejandro sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. La idea era ambiciosa, pero el potencial de impacto era enorme.
Eso sería increíble, mamá, pero sería una gran empresa. Tendríamos que expandirnos significativamente. Elena sonrió, un brillo travieso en sus ojos. Bueno, resulta que tengo algunas propiedades vacías en la ciudad que solo estaban acumulando polvo. Creo que es hora de ponerlas a buen uso, ¿no crees? Alejandro rió, maravillado por la visión y generosidad de su madre. Nunca dejas de sorprenderme, ¿sabes? En los meses siguientes, la visión de Elena y Alejandro comenzó a tomar forma. Se creó la Fundación Morales Sánchez, con el objetivo de proporcionar capacitación y oportunidades de empleo a personas en situación de vulnerabilidad. El restaurante escuela original se expandió y se abrieron nuevos establecimientos en diferentes partes de la ciudad. Cada uno tenía su propia especialidad culinaria, permitiendo a los estudiantes experimentar con una variedad de estilos y técnicas. Sofía asumió un papel de liderazgo en el nuevo emprendimiento, aportando su energía juvenil e ideas innovadoras al programa. Desarrolló asociaciones con escuelas locales y organizaciones comunitarias, asegurándose de que quienes más necesitaban ayuda tuvieran acceso a los programas de la Fundación. A medida que la noticia de los éxitos de la Fundación Morales Sánchez se extendía, más y más personas se ofrecían para ayudar. Chefs reconocidos de todo el mundo se ofrecían como voluntarios para dar clases. Empresarios locales ofrecían prácticas y oportunidades de empleo a los graduados del programa. Un día, mientras Alejandro supervisaba una clase en la cocina principal del restaurante escuela original, notó un rostro familiar entre los nuevos estudiantes. Era Jerónimo, el antiguo mayordomo de la mansión, que una vez lo había tratado con tanto desdén. Parecía nervioso y fuera de lugar, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba cortar una cebolla. Alejandro se acercó a él poniendo una mano gentil en su hombro. «Bienvenido a nuestra cocina, Jerónimo», dijo Alejandro con una cálida sonrisa. «Me alegro de que hayas decidido unirte a nosotros». Jerónimo levantó la mirada, sorpresa y vergüenza visibles en sus ojos. «Chef Alejandro, yo no sabía si sería bienvenido aquí, después de cómo lo traté en el pasado».